Bem-vinda à primeira Feira Virtual do Livro em Portugal. Nós vamos apresentar a Héctor Rico com seu livro Limiares da Sombra, Umbrales de la Sombra, como presentadora a embajadora cultural Liliana Bianco. Adelante. Gracias, Nicole. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende sea el lugar donde te encuentres. En primer lugar, queremos agradecer a los organizadores de la feria este espacio para presentar esta increíble novela de Héctor Rico, a Anca Ediciones por su auspicio, y a Nicole que nos acompaña en esta presentación, tras bambalinas. Bienvenido, Héctor, a la primera Feria Virtual de Portugal. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy muy satisfecho por estar presente y por poder participar de esta prestigiosa feria. Y después de conversar contigo, tanto de mi novela como de los temas que prefieras abordar. Cómo no, yo voy a contarles a los que nos están viendo y escuchando que Héctor Rico nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, es escritor y periodista. Entre sus obras encontramos poemas desde La puerta de atrás, de 1971, Estrategia, 1972, Todo el dolor de América, 1976, Barro que sueña, 1982, Retrato de viento, 1997, Claroscuro del cuerpo, 2001, Escrito en los espejos, 2006, Palabras para Agustín, 2007, Luminoso silencio, 2013, y la obra que hoy nos ocupa, una novela, Umbrales de la Sombra. Ha participado en más de 15 obras compartidas en antologías de distintos niveles. En los años 1982 y 1997 obtuvo becas del Fondo Nacional de las Artes para publicar sus libros. Participó en el primer Congreso Internacional de Haiku organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, Municipalidad de San Isidro y la Embajada del Japón, en carácter de expositor en el año 2000. Su ponencia fue editada en un libro. En el 2002 participó en el segundo Congreso de Haikus. En 2007 obtuvo una beca del Ayuntamiento de Málaga, España, para participar en la novena Convención Internacional de Escritores de Lenguas Europeas. Su ponencia integró una edición bilingüe, castellano-inglés. Asimismo, envió ponencias para las convenciones celebradas en el año 2005, 2009, 2011, que fueron traducidas al inglés y editadas en la ciudad de Málaga. Participó en muestras de poesía ilustrada en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires y en espectáculos literarios musicales en la Casona del Conde de Palermo. Editó un videopoema en colaboración con cineastas egresados del Instituto Nacional de Cinematografía. Obtuvo distinciones a nivel nacional, internacional, provincial y municipal. Integró la lista Movimiento de Integración Federal de Escritores Argentinos en las elecciones de SADE del año 2006. Colabora con la revista AIR de Málaga, España. Poemas y ensayos de su autoría fueron publicados en Web Island, Centro de Documentación y Publicación de la Junta Islámica de España, El Escribidor, Buenos Aires, y en otras publicaciones literarias. Todo lo que les acabo de leer lo pueden encontrar en la página de escritores.org y en la Red Mundial de Escritores en Español de España. Bueno, ahora que te conocemos un poco más, vamos a hablar un poco de tu novela, Umbrales de la Sombra. ¿Por qué Umbrales de la Sombra? Bueno, Umbrales de la Sombra tiene que ver con una época muy triste de nuestra historia, ¿no es cierto? Una época realmente sombría, donde se perseguía a quienes pensaban diferente, y en cierta manera los personajes de la novela están en los umbrales de la sombra, ¿no es cierto? De pronto los traspasan y otras veces permanecen así. Si quieres puedo contarte que la novela fue publicada en Valencia, España, en el año... Recibió un reconocimiento esta novela, ¿verdad? Claro, claro. Es decir, yo envié el manuscrito y fue aprobado y publicado. Luego de la publicación, cuando comenzó la tarea de divulgación de la obra, hubo
un gran paréntesis porque ocurrió la gran epidemia que atacó al mundo, ¿no es cierto? Que fue el COVID-19. Bueno, a partir de ese momento toda tarea de difusión fue postergada o quedó en un gran paréntesis, y la obra no pudo ser divulgada como tal vez merecía haberlo estado, ¿no? Sabemos que todo el tiempo que duró la pandemia hubo una gran recesión, ¿cierto? En todas las actividades humanas y específicamente también en la cultural. Bueno, y mi libro tuvo que padecer esos largos años de oscuridad también, ¿no? Para la obra. Así que para mí fue muy importante volver a lanzar o relanzar mi novela en esta Feria Internacional del Libro. Gracias a tu invitación tan generosa que me permite, bueno, hoy estar y hablar nuevamente de una obra que en un momento quedó paralizada por los temas que ya mencioné, ¿no? Sí, nos quedamos todos medio paralizados Sí. en esa época. Y estamos saliendo, todavía no se acabó del todo, pero bueno, estamos más relajados. Tiene un tratamiento muy particular esta novela. Yo te voy a dar mi punto de vista. Para mí esta novela tiene 3 autores. Uno es el autor. Sí, estoy de acuerdo. El narrador es un escritor. Claro. Y hay otro personaje que es un escritor también. También. Entonces uno, la primera vez que la leí, medio que se me confundieron 2 personajes, ¿no? Porque como los dos escribían y qué sé yo, después me di cuenta de que no. Pero es muy interesante este paralelismo. ¿Y cómo se te ocurrió? A ver, ¿o surgió así? Bueno, yo creo que la novela moderna utiliza mucho distintos narradores, ¿no es cierto? Para que de alguna manera manejen el argumento y le den otros matices. Es decir, el lector muchas veces quiere ser sorprendido por una historia, ¿no es cierto? Y cuando la historia es muy lineal, es como que puede también entrar en el aburrimiento. Y cuando aparecen estos narradores que le dan otro matiz a la historia, que le dan otras vertientes, el lector pareciera que se entusiasmara más con el argumento y con la historia, ¿no? Sin duda que sí. Así como la lengua, la literatura va renovándose todo el tiempo, porque es lo que le pasa a las cosas que tienen vida propia, ¿no es cierto? Sí, y bueno, y acá tenemos, como yo decía, 3 narradores de alguna manera, y después está el lector, que a su vez reescribe el libro de alguna manera. Claro. Lo recrea. Y está muy interesante porque se trata de 2 escritores, y vos usás un poquito, además de contar lo dramático que fue esa época, los nervios que uno pasaba por llevar un papelito inconveniente encima, y tantas cosas que no voy a abundar en eso ahora, vas mechando problemáticas del escritor. Vas mechando problemáticas de los escritores con las editoriales. Claro, también. Si vos me dejás, yo quiero leer algo que dice uno de estos escritores. Bueno, ¿cómo no? El autor y los otros 2. Escribir es una costumbre agobiante, una labor repetida, un rompecabezas expresivo, una señera sombra que lo perseguía. Nunca supo por qué se castigaba, si cada palabra era una elección maldita y había que incluirla en un contexto entre plurales y significaciones,
Y había que impregnarla de sentido, de alguna pequeña luz, de algún destello, colocarla en su cielo como estrella, como un cometa fugaz. Pedir auxilio a la razón, desasirla de la urdimbre, darle voz en la voz de un personaje, darle muerte al final de las historias. Sin embargo, por un extraño designio estaba allí, impregnando con tinta el desencanto. ¿Esto te pasó alguna vez? Generalmente todas las veces. Refiriéndome a la historia en sí, ¿no? De Umbrales de la Sombra, los personajes que aparecen, que son ficcionizados, pero en realidad son personas reales, ¿no es cierto? Muchos de ellos conocidos por mí, y bueno, por eso también de pronto la historia se transforma en autorreferencial, ¿no es cierto? Aunque yo creo que todo lo que escribimos tiene puntos de contacto con la realidad y puntos de contacto con nuestra experiencia de vida, con nuestro destino, ¿no es cierto? Es decir, nadie se despersonaliza al escribir. Nadie puede desprenderse de la subjetividad, ¿no es cierto? Creo que todo esto lo plasmé como una necesidad de expresar lo que yo sentía al escribir, no solo en la novela, sino al escribir cualquier texto, ¿no es cierto? Creo que nos ocurre a todos los escritores, como te ocurrirá a vos también. Sí, sin duda. Sin duda todo lo que escribimos está de alguna manera impregnado por nuestra impronta, por nuestra manera de ver. Cuando creamos un personaje lo estamos creando a nosotros. Después capaz que cuando lo ponemos en el texto, el personaje se dispara y nos pone contra la pared y nos hace decir cosas que quizá nosotras no las habíamos pensado. Sí, por supuesto, lógico. Sábato habla, ¿no? Del escritor y sus fantasmas. No solo participa, sino que a veces hasta interfiere, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero también lo cierto es que a veces hasta cuando uno escribe en forma netamente autorreferencial, en el momento en que lo vuelca al papel lo está ficcionando. Claro. Porque ve la realidad desde su punto de vista. Claro, sí, sí. Otro puede ver la misma escena, pero desde su punto de vista va a tener un matiz totalmente diferente al que tenemos nosotros desde nuestro lugarcito. Entonces, la literatura provoca eso, ¿no? El escritor se encuentra con digamos, con este desafío de que si bien se está poniendo él, tampoco se está poniendo él. Y lo que está contando tampoco es muy fiel a lo que le pasó si está contando un hecho real, ¿no? Algo que vivió. Anteriormente, que todo está impregnado de nuestra impronta, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando creamos un personaje, en cierta manera, hay partes de nosotros mismos que incluimos en ese personaje. Ese personaje piensa en algún momento como nosotros, ese personaje actúa en algún momento como nosotros. Ese personaje es nosotros, no en la totalidad, ¿no es cierto? Sino parcialmente, fragmentariamente es nosotros. Yo recuerdo una anécdota de Flaubert, que la leí por ahí, no sé quién la escribió, pero decía que alguien le había preguntado a Flaubert quién era Madame Bovary, ¿no es cierto? Y el gran escritor francés inmediatamente respondió: Madame Bovary, c'est moi. O sea que hasta un personaje femenino, para el escritor masculino en este caso, es el mismo, ¿no? Claro. Y allí reside toda nuestra subjetividad, todo lo que ponemos en el personaje al armarlo, al hacerlo andar por las historias, ¿no? Que construimos o por historias que escuchamos, ¿no? De pronto. Bien. Plasmás acá una situación de la Argentina real, plasmás la vida de estos escritores con sus dudas, con sus razonamientos,
hay muchas reflexiones filosóficas, hay muchos cuestionamientos. Presentás a uno de los escritores con un maestro. Pasan un montón de cosas, ¿no? A mí me impactó mucho la parte en que uno de ellos está hablando con su pareja y van a formalizar, y se estaban dando un beso y estalla una bomba. Te digo que eso me pegó, porque digo, está tan bien plasmado en tu historia, que vos ves así todo un idilio y qué sé yo, y de repente ¡pah!, se te va todo la miércoles. Muy, muy interesante. Me gustaría también compartir esa parte en la que habla el editor, porque todos los escritores seguramente nos encontramos con esta situación, y está tan bien puesta en este libro, que cuenta tantas cosas en definitiva. El editor lo llama, ha leído su trabajo, y se justifica porque no le va a publicar el libro. Dice: amigo, la industria editorial está padeciendo una crisis aguda. Aunque nos importa la literatura y especialmente difundir sus valores, también debemos tener en cuenta el aspecto económico. No somos entidades de beneficencia. Lo nuestro es un comercio, tal vez un poco menos burdo que otros. Lo que nosotros producimos sirve para instruir al lector, para entusiasmarlo con determinadas ficciones, para alimentar su fantasía, siempre teniendo en cuenta que la literatura es arte y debe ser respetada en sus vertientes estéticas y éticas. Pero, como todo comercio, si las ventas se reducen, si los egresos son superiores a los ingresos, comprenderá usted que la continuidad en el mercado se vuelve imposible. En una palabra, le dice que no le van a publicar porque, si bien ha escrito literatura, esa literatura que él escribió no vende. Claro. Aquí se trastocan los valores, ¿no es cierto? Los valores materiales con los valores espirituales o morales que pueda tener la escritura, ¿no? Cuando hay una persona que intenta hacer solamente negocio o comercio con la publicación, ¿no? Sí, es que bueno, como él dice, es un negocio. ¿Querés ir agregando algo para cerrar? Porque ya tendríamos que ir, tenemos 13 minutos, me dice nuestra host. Bueno, si querés puedo leer una parte del libro. Por favor. De algunas partes, ¿no? Pero para completar, digamos. Sí, después yo tengo también otra parte que me pareció genial, pero lee vos, que no te dejé leer nada al final. Bueno, esto es un capítulo bastante breve, aunque hay varios capítulos breves, ¿no? Este es el capítulo 8º de la obra, y dice así: detrás de oscuras rejas podía verse un esbozo de jardín, descuidado, invadido por la maleza y algunas flores mustias. Un largo patio se extendía entre habitaciones herméticamente cerradas, con despintados postigos que parecían querer guardar ciertos misterios, ciertas penumbras remotas, cierta velada intimidad. Al fondo, sobre una empinada escalera, trepaba una enredadera de hojas verdes que el viento agitaba y desgarraba en constante embestida. La única habitación iluminada dejaba ver a través de la ventana una antigua araña de 5 brazos, construida en hierro, con colgantes de cristal. Solo 2 lámparas estaban encendidas. Detrás de la cortina se vislumbraba la cabeza del hombre tenuemente iluminada, su cuerpo reclinado en el sillón y sus manos sosteniendo un pesado ejemplar de enciclopedia. La mirada parecía perdida en algún espacio lejano, como la errática mirada de los ancianos que buscan de manera inconsolable la eterna juventud de los cuerpos o el reflorecer de otras mañanas. La difusa luz resbalaba sobre la superficie de los muebles, sin lograr que las pesadas estructuras emergieran de las sombras. Todo parecía sofocado por un manto de intrincado urdimbre, y en la única alfombra que cubría el piso entarimado, el polvo se acumulaba sobre los coloridos arabescos. Odulio abrió una cerveza, puso 2 vasos sobre la mesa y los llenó de una espuma rebosante que ocultaba de algún modo el tono amarillento del licor.
Tal vez no podía admitir que un escritor fuera abstemio, o tal vez era el modo habitual que adoptaba cuando recibía una visita. Miró a los ojos a Gustavo y elevó su vaso. A tu salud, amigo. Me alegra mucho que estés aquí. Esta casa alberga a 2 desafortunados mortales y refleja de algún modo nuestro caos interno. Creo que las casas terminan pareciéndose a sus habitantes. Algún día te contaré la historia de estas paredes. Estoy pegado a ellas como las enredaderas. Mi esposa Fernanda me pide que la vendamos, claro, para ella es mucho trabajo. Tuvimos que despedir a la doméstica porque la situación económica es cada vez más difícil y yo tendría que ayudarla, pero me la paso escribiendo, tomando hasta desbordar como una cuba y eso a ella le molesta mucho. Como queriendo evitar que la conversación adoptara un tono oscuro, Gustavo comentó: es verdad, es una casa hermosa. Obdulio continuó argumentando: algunos creen que hay un misterioso encanto en este lugar, que soy una persona distinta, es que le sacan a uno su reserva de modestia y le ponen el ego un escalón más arriba. No, no saben, no conocen mis decepciones, lo que me cuesta toda esta fantasmagoría. Todo este mundo de condenadas ficciones que termina siendo más complejo y abrumador que el real, que a veces quiero deshacerme de esos personajes que me requieren a cada momento, que no actúan hasta que les señalo el camino, hasta que los confronto con mi propia vida. En fin, ¿te canso? No, por favor, es emocionante escucharlo. Además aprendo mucho, vine para eso, para escucharlo y para aprender. Para mí escribir no es catártico, Gustavo, no es liberador, por el contrario, es una enorme responsabilidad. Uno debe enfrentar muchos enemigos, superar muchas barreras, el lenguaje y su rigidez, las estructuras limitantes, los temas, las historias, que por momentos se convierten en obstáculos insalvables. ¿Quién puede decir que es feliz escribiendo? No, señor, es una pesada carga, una constante incertidumbre, y si habláramos de placer tendríamos que pensar en el masoquismo. Es cierto, nadie se pone en el lugar del escritor, es muy cómodo el rol del lector, agregó Gustavo. Obdulio prosiguió. Y por ahí aparecen las censuras, las recriminaciones internas, las intromisiones de la razón, y es muy difícil adoptar el tono justo, lograr la descripción perfecta, el equilibrio argumentativo. Y entonces vienen las comparaciones. ¿Por qué no puedo narrar esta historia como lo haría Hemingway? ¿Por qué no hago este pasaje más filosófico? Podría introducir un personaje como Settembrini, el de la montaña mágica. Un personaje parecido me llenaría muchas páginas en blanco. Sería un antídoto contra mi esterilidad. Si Man pudo, ¿por qué yo no? Lo más incómodo, muchachos, es escribir sin referencias. Lo más difícil es ser uno mismo con sus limitaciones, con sus fantasmas, con sus temores inconfesables. Perdóname si soy demasiado cruel. No quiero disuadirte. Es mejor así, me encanta su sinceridad, comentó Gustavo. ¿Y cómo es tu relación con la literatura?, preguntó Obdulio. También compleja. A veces la rechazo, otras veces la necesito. Creo que hay algo de masoquismo, como dice usted. Bueno, a ver, si vamos a ser amigos necesito que me tutees. Dejemos la solemnidad de lado. Está bien, ahora me siento más cómodo, agregó Gustavo. Todavía no tomaste la cerveza. No hay nada peor que la cerveza caliente. Sí, es cierto. Gustavo dio un trago a la cerveza esperando la aprobación de Obdulio, quien con una sonrisa de satisfacción volvió a llenar su vaso. Hubiera querido detenerlo. Temía perder la lucidez, el control de mis actos. No estaba acostumbrado a beber sin aprobar al menos un bocado, y ese mínimo ardor que sintió en el estómago pensó conveniente disimularlo, porque el gesto más imperceptible hubiera sido captado por Obdulio. El viejo escritor dirigió hacia Gustavo una mirada cálida y amistosa y continuó. Decías cuando te interrumpí, nada valioso. Es difícil a veces, no sé. Me parece que para escribir algo significativo es necesario usar palabras importantes, es necesario adornar el lenguaje, qué sé yo. Creo que sin un vocabulario abundante es imposible multiplicar las ideas. Por eso busco siempre sinónimos para no repetir conceptos y corrijo obsesivamente y nada me complace. Entonces reflexiono, espero,
Es como entrar en trance. No sé si hablar de inspiración, porque para narrar es necesario un método de trabajo. La poesía es más inspirativa, pero no quiere trato conmigo. Siempre escribí cuentos cortos. La novela es de largo aliento. Da más posibilidades que el cuento, porque permite filosofar, penetrar en el psiquismo de los personajes, jugar con el tiempo, opinar sobre determinadas cuestiones. Y por esas razones decidiste escribir una novela, concluyó Obdulio. Y a propósito, ¿cómo va progresando la historia? Avancé bastante últimamente. Busqué mejorar el argumento. Intenté construir personajes más complejos, pero no tengo la certeza de poder continuar hasta el final. Por momentos me agobia y me dan ganas de tirar todo por la borda. Entonces busco relajarme, encontrar la serenidad necesaria y cuando todo confluye, retomo el trabajo. Es así de simple y peligroso para mí. Creo que mi novela no va a terminar nunca. No sé por qué me metí en ese laberinto. Bueno, aquí también sobre el lenguaje y la tarea del escritor, ¿no? Sí. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. No quiero dejar de leer esta reflexión que hace Julio, y que yo creo que es como una inferencia del autor, de Héctor Rico. Ajá. No sé si ha sido Julio o quizá Raúl López. Todos somos los mismos cuando el amor nos cubre con sus alas doradas, cuando el sufrimiento nos iguala, como los incurables que agonizan, como los que conversan con la muerte en voz baja. Estoy en un rincón desierto de la casa y soy el otro también, el que sufre y goza, el que se ríe y llora lágrimas infinitas, el que se arrodilla ante el altar suplicando clemencia, el que oye el silencio de Dios y la incesante verborragia de los hombres. Yo recomiendo esta novela por su originalidad en el tratamiento del tema, y porque da un aspecto muy interesante de lo que fue esa época para la gente común. Uh-huh. Para los que estábamos, de alguna manera, estábamos y no estábamos. Sí, en realidad yo traté... Bueno, se cortó. No, seguí. No, ya en realidad traté no de hacer una novela política en sí, aunque el tema es político, ¿no? Por supuesto, pero quise más ahondar en la psicología de los personajes, en lo que padecía cada uno esos momentos, ¿no es cierto? Y en todo lo que influyó moral y psíquicamente en cada persona, ¿no? No solo en los que participaron, sino también en los que fueron observadores pasivos de lo... Sí. El miedo, el terror que se instauró. Bueno, nos resta agradecer nuevamente a los organizadores de la feria este espacio, a Anca Ediciones por su auspicio, y a Nicole por su apoyo logístico, como siempre, impecable. A los que nos están mirando, nos están escuchando, los invitamos a seguir viendo las propuestas que tiene esta interesante feria de Portugal. Gracias, Nicole. Muchísimas gracias, Liliana, y muchísimas gracias a Héctor por su participación aquí en la primera edición de la Feria Internacional Virtual del Libro en Portugal. Esperemos contar con ustedes en una próxima oportunidad y continuamos con la programación.